nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. María, Madre corredentora, Ruega por nosotros. glorioso patriarca San José, Ruega por nosotros. San Bruno, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. Hoy, en esta tarde del viernes 6 de octubre de 2023, memoria de San Bruno, fundador de la Cartuja, tenemos el honor y el gusto de presentar el último libro por ahora del padre Cristian Viña. Así que, en primer lugar, damos gracias a Dios por la ocasión de esta presentación. Le damos gracias al padre Viña por habernos solicitado hacerlo mediante un acto en la Fundación Santana, y damos gracias a todos ustedes por su presencia. Me toca a mí hacer la presentación del libro, y voy a hacer esta presentación en primer lugar haciendo referencia al género literario de esta obra. En segundo lugar, voy a detenerme en la circunstancia aludida en el título de la obra, que se llama Homilías en tiempos de pestes. Así, en ese título tienen en primer lugar indicado el género, y en segundo lugar el segundo punto que voy a abordar, que es ese de los tiempos de pestes. Y en tercer lugar voy a proceder a leer algunos fragmentos de la obra del padre. Empiezo por señalar algo que es introductorio antes de iniciarme con cada uno de estos puntos temáticos, a modo de una introducción general. Ya que hoy es el día de San Bruno, me pareció oportuno empezar haciendo alusión al lema de la Orden Cartujana, que, como ustedes recordarán, dice en latín: Stat crux dum volvitur orbis, o sea, la cruz permanece mientras el mundo gira, da vueltas. Y me pareció muy oportuno recordar esto porque la lectura de las homilías del padre Cristian Viña son una viva manifestación de esta verdad. La cruz, que es el signo del misterio pascual de la redención del hombre por Cristo Jesús, permanece siempre. Es lo más permanente. Y como es lo más permanente, es también lo más actual. Hoy se piensa que las cosas actuales son las últimas novedades. Y las últimas novedades, si son cosas puramente transitorias y efímeras, valen poco. Y si además de ser cosas transitorias y efímeras van en contra de la verdad, no solo valen poco, sino
que hay que rechazarlas, combatirlas y arraigarse vivamente en esa cruz que permanece para siempre como signo de la verdad, de la vida verdadera y eterna y de la salvación. En este horizonte podemos inscribir este conjunto de homilías. Homilías, son homilías, ¿no? Homilías que abarcan, como dice claramente, no solo la introducción del padre, sino también los párrafos de presentación que figuran en la contratapa. Homilías que abarcan los 3 ciclos de lecturas del leccionario que corresponde al misal de 1969, ¿no? Así, el ciclo de los evangelios está formado por 3 series anuales, ¿no? No es un único ciclo que se repite año tras año, como era en el misal romano anterior, como es en el misal romano tradicional, sino que son 3 ciclos anuales que se repiten cada trienio, obviamente, ¿no? Ciclo A, ciclo B, ciclo C, con evangelios que se distribuyen en todas las dominicas del año y en todas las solemnidades del año litúrgico. Y lo que tenemos aquí son homilías correspondientes precisamente a todos los domingos, o dominicas, como se dice en la liturgia, y a las grandes solemnidades del año litúrgico, de los 3 años 2020, 2021 y 2022. Cuando inscribimos el libro en un género que es el género homilético, o para decirlo más ampliamente, el género de los sermones, ¿no? Estamos aludiendo a un género de venerable antigüedad en la tradición de la Iglesia, tan antiguo como la Iglesia misma, podríamos decir, porque incluso se considera que ya tiene representación en la propia Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, porque según los biblistas, la epístola a los hebreos sería básicamente una homilía, ¿no? Una homilía que desarrolla el tema del sacerdocio de Cristo, partiendo del misterio del sacerdocio, como está revelado en el Antiguo Testamento, que sería el tipo del sacerdocio de la nueva y eterna alianza, que tiene por único y sumo sacerdote a Jesucristo el Señor, que ha ofrecido el único sacrificio redentor de toda la humanidad. Pero luego, en la literatura posterior, la literatura que llamamos patrística, es uno de los géneros que irrumpe primeramente. La homilética está representada ya desde los primeros padres de la Iglesia, entre los siglos II y III, fines del segundo y el tercero, aparecen las primeras grandes colecciones de homilías. El primer autor que cultiva ampliamente el género es Orígenes el Alejandrino, ¿no? En su etapa de presbítero en Cesarea de Palestina. La colección de homilías de Orígenes es enorme, gigantesca. E inicia lo que se podríamos llamar el género homilético en gran estilo a lo largo de la historia de la Iglesia. Entre los santos padres que han escrito muchas homilías y sermones, y ahora voy a aclarar cuál es la diferencia que suele hacerse entre las dos cosas, ¿no? Se pueden tomar los dos términos como sinónimos. De hecho, hasta hace pocas décadas se decía sermones para decir homilías, no se decía homilías. Pero los estudiosos usan los dos términos distintamente, porque no todo sermón es una homilía. En sentido estricto, las homilías son los sermones litúrgicos, es decir, los sermones que se hacen en el seno, en el ámbito de una celebración litúrgica, primariamente de la Santa Misa, pero puede ser también en el oficio divino, por ejemplo, ¿no? O en la celebración de un sacramento. Eso, las homilías son los sermones litúrgicos, que están ligados esencialmente a los textos bíblicos que se proclaman en la celebración y a la explicación de las verdades fundamentales asociadas a esos textos o a la fiesta que se celebra, o al sacramento que se celebra en caso de ser una celebración sacramental. ¿Sí? Nosotros hoy día estamos acostumbrados a que fuera de eso no haya sermones. Pero no fue así en la Iglesia de los primeros siglos, ni a lo largo de muchos siglos.
Sí, nosotros estamos acostumbrados a que fuera de eso no se predica, ¿no? Pero el género de sermón es mucho más amplio que el de la homilía. ¿Por qué? Porque sermones son todas las predicaciones de tema sacro, hecha en un lugar sagrado, en una iglesia, en un oratorio, en una capilla, fuera de la liturgia también, es decir, fuera de la celebración litúrgica. De nuevo, insisto, a eso no estamos acostumbrados, ¿no? Pero, ya que mencioné a los santos padres de la Iglesia, en el caso de San Agustín, por ejemplo, que es uno de los autores de los que más homilías y sermones conservamos, en el caso de San Agustín, algunos de los que se llaman sermones en las colecciones de San Agustín son homilías, es decir, son pronunciados durante la celebración litúrgica, y otros son sermones en el sentido estricto, o sea, iba la gente a la iglesia un día de la semana a la tarde, donde no había celebración litúrgica, y él explicaba el Evangelio de según San Juan, y lo iba explicando día tras día, de corrido, un pasaje un día, el pasaje al siguiente al otro día, y así sucesivamente, ¿no? Esos son sermones, no son propiamente homilías, ¿no? O sea que el género del sermón es mucho más amplio, se entiende, que el de la homilía, que es un tipo específico de sermón. Estos son homilías en sentido riguroso, ¿no? Porque son sermones litúrgicos, ¿no? No son sermones doctrinales, sermones morales, sermones apologéticos, ¿no? Los sermones después se subdividen en géneros, ¿no? Según la temática que aborden. Sermones exegéticos, dogmáticos, morales. Los doctrinales pueden ser, como dije, dogmáticos o exegéticos. Los morales, los apologéticos, historiales, o sermones de santos, o sermones asociados a los tiempos litúrgicos, ¿no? En tiempo de Cuaresma solía haber sermones extralitúrgicos en las parroquias, inclusive en las catedrales siempre, ¿no? Se llamaba un predicador notable y hacía los sermones de Cuaresma, ¿no? Entonces, todos los días de Cuaresma, a determinada hora, se reunía la gente a oír un sermón, no a asistir a la misa, sino la misa se había celebrado ya a la mañana y a la tarde, pongamos, se reunían para asistir a un sermón. Eso es una costumbre que hoy día ya no digamos perdido del todo, pero por lo menos entre nosotros no se usa, ¿no? Ha caído en desuso, lo cual no significa que no se vuelva a usar en otro momento, ¿no? Pero esto es para ubicar el género literario, ¿no? La homilía, insisto, es el sermón litúrgico, para definirlo con género y especie. Y grandes autores de homilías los hay, insisto, desde la época patrística. Ya mencioné dos, ¿no? Orígenes, San Agustín, recordemos también entre los padres latinos a San León Magno, a San Gregorio Magno, grandes homiletas, y entre los griegos a San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno, todos autores de colecciones enormes de homilías. Luego tenemos también grandes homiletas, o grandes autores de sermones entre los grandes escolásticos, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por recordar a San Bernardo, cuya colección de sermones es magnífica, a San Alberto Magno, a Santo Tomás de Aquino, a San Buenaventura. Estos grandes doctores que acabo de mencionar son todos ellos autores de grandes colecciones de sermones y de homilías. En los siglos siguientes menciono algunos nomás, ¿no? Para que vean ustedes que es un género que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha cultivado permanentemente y del que tenemos testimonio escrito. Porque claro, es un género que primariamente es oral, pertenece a lo que se llama la oratoria sagrada, ¿no? Al tratarse de homilías, son discursos que se hacen de viva voz ante el pueblo que oye. Es palabra pronunciada para ser oída. Y en ese sentido forma parte de lo que podemos llamar la actividad de la Iglesia, que refleja y participa de modo directo e inmediato lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que no escribió nunca nada, sino habló. Está claro, el verbo de vida, la palabra eterna hecha carne, dijo. Y lo que dijo lo recogieron los oídos de sus apóstoles y ha llegado hasta nosotros por
los escritos que ellos nos han legado, ¿no? Bajo el influjo del Espíritu Santo. Y esa es la economía del misterio de la transmisión de la palabra divina de siglo en siglo hasta que el Señor vuelva. La palabra viva, la palabra que llega de la voz al oído. Pero esa palabra ya desde los siglos patrísticos solía registrarse por escrito también. Es decir, alguien tomaba nota de lo que el obispo, por ejemplo, de Hipona, San Agustín, hablaba en la homilía. Lo fijaba por escrito, se lo pasaba, le pasaba lo que había notado al autor de la homilía, que lo revisaba, y bueno, está bien, la corregía si le habían tomado con algún error, y ya estaba como para ser transmitida a otros por escrito. El escrito no hace más que amplificar el eco de la palabra pronunciada, ¿verdad? Eso lo dice muy bien el Padre en el prólogo del libro. Y es así, es parte de la vida de la Iglesia desde los orígenes. Pero es importante que entendamos que es una continuidad y participación del misterio originario mismo de la Iglesia, ¿no? Por eso me referí a Jesucristo, verbo encarnado, verbo de vida, que en el origen de su presencia en el mundo, a partir de lo que se llama su vida pública, lo que hace es predicar la verdad de viva voz, ¿no? Y esa es la fuente de toda la predicación apostólica, porque Él dice lo que oyó del Padre, eso lo repite el Señor en los Evangelios muchas veces, y los apóstoles no dicen otra cosa que lo que oyeron del Señor. Ahí está la tradición apostólica, a la que quedamos ligados esencialmente por eso. Fíjense que referirse a este género literario es referirse necesariamente a una tradición, ¿no? No se puede entender fuera de la tradición de la Iglesia, que no es una tradición meramente humana, es la tradición de una enseñanza divina, y que por lo tanto es enseñanza que no depende de criterios humanos, no depende de la mudanza de las cosas humanas, no depende de los criterios del mundo, no depende de los cambios del mundo, de las épocas, de las formas de vida del mundo, depende directamente y solamente de la sabiduría de Dios. Y tenemos el privilegio por la fe de oír en la palabra, que es auténtica predicación cristiana, la sabiduría de Dios. Es un privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad, ¿no?, del que tiene ese privilegio, de poder repetir esa palabra y de poder recibirla también, los que la oímos y estamos llamados a vivir según ese son sagrado que es la palabra de la fe, la palabra de la vida auténtica, de la vida con mayúscula, que es la vida que el Señor ha venido a darnos y que nos comunica por su gracia, en la unión y en la comunión del Espíritu Santo, que se da en la Iglesia. La Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Fíjense cómo, si uno quiere entender este género literario, tiene que remontarse a verdades de fe. No se lo puede entender sino en relación con esas verdades fundamentales de la fe. Bueno, me quedé en el siglo XIII con los homiletas, ¿no? Menciono algunos más. Después, en el siglo XIV, hay grandes autores de sermones como el dominico Juan Tauler, el maestro Eckhart, el gran Juan Gerson, que fue canciller de la Universidad de París, un gran teólogo y al mismo tiempo un gran autor de sermones, de homilías. Después tenemos a los grandes santos, por ejemplo, a San Antonio de Padua, no lo mencioné en el siglo XIII, que es otro gran homileta. El grueso de la obra de San Antonio de Padua son sermones, ¿no? Sermones. Pero después tenemos otros grandes predicadores como San Vicente Ferrer, el dominico, o San Bernardino de Siena, el franciscano. Y eso ya es el siglo XV. Y podemos seguir avanzando de edad tras edad. San Juan de Ávila en el siglo XVI, gran predicador español, ¿no? Fray Luis de Granada, otro gran predicador del siglo XVI. En el XVII también tenemos, por ejemplo, a Fray Hortensio Paravicino, etc. Bueno, no vamos a hacer toda la historia de la homilética, pero les insisto que hay una larguísima historia de este género literario, ¿no? Colecciones de sermones hay en cantidad en la historia de la Iglesia.
Además de haber colecciones de sermones, que sería el género literario, existe toda una reflexión sobre el tema. Es decir, hay una homilética o tratados de oratoria sagrada, ¿no? Esa es una disciplina que se cultivó con mucho rigor durante siglos también. Y existen muchos tratados magníficos en la cuestión. Así que el que cultiva el género tiene modelos a los que referirse, ¿no? Sobre todo los santos padres de la Iglesia, pero también los predicadores posteriores. Modelos a los que referirse. Tiene también principios y criterios a los que atenerse, porque no se puede hacer una homilía de cualquier manera, ¿no? Una homilía, precisamente porque es un sermón litúrgico, no puede estar compuesta de cualquier modo. Primero que nada, el criterio fundamental es que se funde en la palabra de Dios que se ha proclamado en la celebración, porque si no, no es auténticamente una homilía. Y eso está respetado rigurosamente en todas las homilías del Padre Viña. Empiezan siempre por exponer los textos que se han leído en la Sagrada Liturgia. Esa es la fuente primera. Y después los textos de la misma liturgia, las oraciones de la liturgia, que son una fuente primaria de la homilética, porque si se está celebrando una fiesta importante del año litúrgico, las oraciones que se rezan, los cánticos de la misa, los cánticos litúrgicos, quiero decir, como puede ser una secuencia o como pueden ser las antífonas, tienen la expresión con autoridad de la Iglesia y según la tradición de la Iglesia de lo que es ese misterio que celebramos. Entonces son fuente para entender de qué se trata, cuál es la fuente de la celebración. Y luego, como se trata de exponer eso según la fe de la Iglesia, hay que apoyarse en la doctrina sólida de la Iglesia, porque la homilía lo que trata de exponer es eso, las verdades de fe fundamentales. No es un tratado de teología una homilía, no es una especulación, digamos así, profundizadora de la verdad de fe. Es la exposición de las verdades fundamentales, ¿no? Ese es el objeto de una homilía. Y es con eso con lo que nos encontramos en este libro. Y eso es siempre algo por lo que hay que empezar. Y hay que empezar cada día, digamos así, ¿no? La costumbre de rezar el credo todos los días implica esto, ¿no? Todos los días tenemos que recordar las verdades primeras de la fe, los fundamentos de nuestra fe, hacerlos vivos en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestro espíritu, ¿no? Porque si no, perdemos el lazo fundamental con el Dios vivo y verdadero, que es la fe. La fe cristiana es una fe doctrinal. ¿Por qué hay predicación en la Iglesia? Porque hay una enseñanza, hay una doctrina que transmitir. No se trata de una fe que es un sentimiento al que yo le pongo el contenido que quiero. Es una fe doctrinal, es una fe dogmática. Es una fe que, dogma en griego quiere decir enseñanza. Equivale al latín doctrina. ¿Sí? La fe cristiana es una fe dogmática, es una fe doctrinal, es una fe que implica recibir de la sabiduría de Dios por la revelación verdades que iluminan nuestro espíritu, que nos hacen partícipes de la sabiduría de la que dimanan, que es la sabiduría divina. Nada más y nada menos. Esto con respecto al género literario, ¿no? Se podría profundizar esto de múltiples maneras, pero atendiendo a esto, si nosotros vamos a un ejemplo cualquiera aquí, voy a tomar un ejemplo del primer año. Corpus Christi se llama la homilía, o sea, es la homilía en la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue en ese año domingo 6 de junio. Y dice así: Jesús en la última cena nos deja el mayor tesoro de la Iglesia, la Eucaristía, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, alimento del peregrino en este destierro y prenda de vida eterna. Ya lo había anticipado en la multiplicación de los 5 panes y 2 pescados. Confer Juan 6:9. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente. Juan 6:51.
¿Cuánto necesita este mundo de ese pan definitivo? Y sin embargo, qué poco lo busca. San Marcos nos trae las palabras y los gestos de la institución que se repiten en cada Santa Misa. Y ahora viene la cita del Evangelio, ¿no? Marcos 14, 22 a 24. Acá tienen ejemplificado lo que yo dije hace un momento. La homilía, ¿de dónde parte? Y parte de los textos que se han proclamado en la celebración litúrgica. Disculpen, este no es del primer año, sino que es del segundo. Por eso cita el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Es del siglo segundo. Este es el año 2021. Es el segundo año, perdón, no del primero. Cometí yo una errata, la corrijo. Es del 2021. Y por eso cita el Evangelio según San Marcos, ¿no? Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Fíjense ustedes, acá tenemos una ejemplificación primero de lo que yo dije, el principio básico de homilía, ¿no? Partir de los textos que se proclaman en la celebración litúrgica, y del contenido de esos textos que nos fijan en el objeto de la celebración, en este caso, la fiesta del Corpus Christi. Pero también vemos reflejado aquí esa idea que quise exponer, y en la que nos podríamos detener largo rato. Es una idea para que se la ruñe y se la medite, ¿no? Marcos no formó parte del grupo de los 12, recordemos. Marcos es discípulo de Pedro. Y todos los autores ya desde la antigüedad nos enseñan que el Evangelio de Marcos es eco de la predicación de Pedro, ¿no? Primariamente. Marcos nos transmite lo que ha oído de quién, y de Pedro, y de los demás apóstoles, pero básicamente de Pedro mismo. Pedro estaba allí, en la cena, de la que nos habla el Evangelio de Marcos. Y Pedro a su vez que le ha transmitido a Marcos las palabras que son del Señor, que son las que repite el sacerdote en la fórmula de la consagración. Las palabras mismas del Verbo encarnado, ¿sí? Esas palabras que están recogidas por el evangelista, que las oyó del apóstol, que las oyó del Señor mismo. Ven cómo allí está la tradición en su sentido más profundo, más elevado. Esto es lo que llamamos la tradición con mayúscula. No es una tradición meramente humana, insisto. Es la tradición en la que se funda nuestra fe, porque es una tradición que es transmisión, que desciende de Dios a los hombres, ¿sí? Y llega a los hombres a través del don de Dios y en la comunión de la gracia de Dios, sin la cual no se puede recibir esa palabra que viene de Dios. Por eso la homilía se dice en el lugar sagrado en presencia de los miembros de la Iglesia. Porque está dicha para ser recibida en la fe de la Iglesia. Ahora, estas homilías tienen una ubicación temporal y espacial, como toda realidad histórica, ¿no? Fueron pronunciadas por el padre Cristian Viña en su parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres durante los años 2020, 2021, 2022. Y aquí viene otro aspecto que hay que destacar en esta colección de homilías, el de su circunstancia histórica, ¿no? Que, como dije, está reflejada en el título. Son homilías en tiempos de pestes. Este plural pestes, creo yo que está muy inteligentemente puesto, porque, claro, uno piensa, ¿por qué no en tiempos de peste? Sería la peste de esos años, ¿no? La peste del coronavirus. Esa sería la peste a que se alude.
recordemos que los años 2020 y 2021 fueron los años del encierro, ¿no? Mandado por el poder globalista mundial, como lo llama siempre el padre en sus homilías, ¿no? El nuevo desorden mundial. Los años del encierro, en que muchas parroquias, no solo en nuestra ciudad, en nuestra diócesis, sino en el mundo entero, quedaron cerradas por completo, clausuradas de toda actividad. Otras, gracias a Dios, no, mantuvieron su actividad cultural y siguieron sirviendo al pueblo cristiano el pan vivo y verdadero, el necesario para la vida eterna. O sea, siguieron cumpliendo con su misión, que trasciende toda circunstancia epocal. Ahí tiene que resonar el stat crustum volvitur orbis, ¿no? La cruz permanece mientras el mundo gira. El mundo puede ir para cualquier lado dando los bandazos que normalmente da, pero la cruz permanece. Y en la actividad de la Iglesia está llamada a permanecer, debe permanecer. Pero esa peste concreta no es más que, por un lado, consecuencia fáctica, por otro, signo de otras pestes, y más bien de otra peste mucho más amplia, ¿no? Que es la peste, para llamarla con un nombre general, de la descristianización que viene afectando a todos los pueblos que han sido cristianos desde hace ya por lo menos 3 siglos, digamos. Un largo periodo de tempestad que en los últimos tiempos se ha hecho quizá más agudo, más virulento, pero ha tenido también episodios de gran virulencia. Si uno estudia la historia de esos 3 siglos, basta recordar la serie de revoluciones anticristianas que ha habido, los golpes de poder totalitario que han tratado de someter a la Iglesia de múltiples maneras, ¿no? Desde las revoluciones del siglo XVIII en adelante. De manera tal que no... Y antes de eso hay otros, porque yo dije 3 siglos, pero si nos remontamos a los orígenes del protestantismo, el problema se hace más amplio todavía, ¿no? Y de hecho, esta peste concreta, que es, insisto, consecuencia en cuanto que uno la entiende si uno la entiende como lo sugiere el padre en muchos textos, como una actividad de alguna manera deliberadamente programada, ¿no? O por lo menos aprovechada para ejercer una especie de ingeniería social totalitaria, ¿no? Que forma parte de toda una ingeniería social que viene ya desde antiguo, también, ¿no? Porque si uno se ubica a principios del siglo XVIII, por ejemplo, lo que suele llamarse la revolución industrial y la revolución agraria en la Gran Bretaña son un gran ejercicio de ingeniería social, terroríficamente y totalitariamente ejecutado, con multitud de consecuencias tremendas, ¿no? Para gran parte de la población, que se vio forzada a trasladarse dejar su vida agraria en el campo, con cierto orden familiar, moral y hasta religioso aún en medio de la herejía anglicana, para hacinarse en ciudades industriales, a malvivir y a perder todo sentido de la dimensión humana y cristiana de la vida, ¿no? ¿Y eso para qué? Y para que el Reino Unido que nacía fuese una gran potencia materialmente, o sea, concentrarse un poder material, financiero e industrial que le permitiese ejercer dominio sobre otro pueblo. O sea, una finalidad satánica. Y para eso sirve la ingeniería social siempre. Porque la ingeniería social ya es satánica en su propia definición. Implica tomar a los hombres como si fuesen los ladrillos o el material con que un ingeniero construye una casa, un puente o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hacerlos cosas.
convertirlos en cosas de las que otros hombres se valen como si esos seres no fuesen hombres, sino meras cosas con las que se puede hacer y deshacer la sociedad al antojo de los pocos que deciden. Eso es la ingeniería social. Una terrible inmoralidad, una monstruosidad que clama al cielo. Pero esa circunstancia que tuvimos que vivir, que a lo mejor es anticipo de otras que vendrán, ¿sí? Pero esa circunstancia que tuvimos que vivir, si uno la contempla desde la fe, es ocasión de experimentar y contemplar a la vez ese permanecer de la cruz, ¿no? Por ejemplo, hablo por lo que hace mi experiencia personal, ¿no? Yo nunca había tenido, no había vivido jamás el hecho de salir a la calle para ir a misa con miedo de que en el camino me detuviese la policía porque iba a misa. Eso nunca me había pasado. No había tenido ocasión de que eso me pasase. Pero eso le ha pasado a muchos cristianos a lo largo de la historia, en distintas circunstancias, ¿no? El ser perseguido precisamente por la autoridad pública por ir a misa. Yo hace un momentito hice alusión a la Inglaterra anglicana. Si usted lo pescaban en el siglo, a partir del reinado de Isabel I, usted lo pescaban yendo a misa católica en Inglaterra, iba a parar al cadalso. No solo lo detenían en la calle, o en su casa, porque se le metían en la casa, a veces había un sacerdote celebrando la misa y se los metían a todos presos, ¿no? Pero es una experiencia que nos pone ante la realidad de cómo, si uno está arraigado en la fe, aun cuando las circunstancias sean adversas, la cruz permanece. Fíjense, cuando decimos la cruz permanece, la cruz implica cierto padecimiento. La cruz es un instrumento de tormento y de ejecución, ¿no? Esto implica cierto padecimiento. Y es bueno que los cristianos recordemos que la participación de la vida de Cristo implica cierta dimensión de sufrimiento, ¿no? Sabemos que en este mundo es siempre así, por más pacíficas que sean las circunstancias, ¿no? Usted puede vivir en una sociedad muy pacífica y sin embargo, pacífica entre comillas, habría que ver en qué consiste esa paz, pero una paz exterior y sin embargo tener ocasiones de sufrimiento tremendas, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de eso. Creemos que la vida cristiana es para que la pasemos bien, para que nos acomodemos a todas las circunstancias que nos rodean, para que la vida cristiana no es eso, ¿no? Ya sabemos desde la escritura del Nuevo Testamento que la vida cristiana es una vida de inadaptación a este mundo. Si el cristiano no es inadaptado a este mundo, no es realmente cristiano. Si vive en este mundo confortable, comodísimo y que le parece todo fenómeno, es que no vive cristianamente, ¿no? Porque este mundo no es ni el paraíso original, que quedó perdido para siempre con el pecado de Adán, ni es el paraíso de la gloria. Este mundo es un lugar de tránsito y al mismo tiempo de combate, por eso la iglesia que está en este mundo se llama militante, ¿no? Y de peregrinación también, porque no tenemos en este mundo morada definitiva, como dice San Pablo. Nuestra morada está con Cristo en el cielo, no en este mundo. Entonces nos dirigimos hacia la morada, pero no estamos en la morada, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y esto es la pandemia, como dice el Padre, nos ha servido, entre otras cosas, para que se arraigue en nosotros esa conciencia de que nuestra vida en este mundo es una vida al borde del tránsito. ¿Sí? Estamos en este mundo como quien está pasando, ¿no? Es la Pascua de Cristo. Pero la cruz tiene otro costado. Además del costado del dolor, tiene el costado de la luz, porque la cruz es el instrumento de la resurrección. Per crucem ad lucem. Por la cruz vamos a la luz. Y decimos en esa preciosa expresión latina,
adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. La cruz es la buena nueva de la redención y es al mismo tiempo la cruz de la Pascua de Cristo. Es el triunfo de la Pascua lo que está en la cruz. La cruz permanece. Entonces, si permanecemos en la fe, aun cuando las circunstancias sean la pandemia y ciertas adversidades que surgen de ahí, esas las vivimos desde la luz, no desde las tinieblas que pretenden esparcir esas circunstancias, ¿no? Si nos dejamos dominar por ellas como si la oscuridad prevaleciese, es que no las miramos desde la fe, o no las vivimos desde la fe, ¿no? En la fe esas circunstancias nos sirven para arraigarnos en la cruz de Cristo, es decir, en el dolor salvífico de Cristo y en la victoria redentora de Cristo. Y esto lo podemos palpar en las homilías del Padre Viña, que han sido escritas durante ese tiempo, y por eso tienen muchas expresiones alusivas a las circunstancias, ¿no? A las circunstancias en que fueron proferidas. Para ejemplificar esto que vengo diciendo, ahora sí, una homilía, voy a leer un fragmento de una homilía que corresponde al primer año, esta es del año 2020, cuando comenzaba todo el encierro, hacía poco que había empezado, porque se trata de la homilía de la vigilia pascual. ¿Sí? Estábamos en el comienzo del encierro allí, ¿sí? Y yo tengo que dar gracias a Dios porque no me vi privado de la celebración de la vigilia pascual, sino que pude participar de ella. Y eso, ya con eso, tenía motivo para un regocijo enorme en la gracia de Dios, ¿no? Así que, pero mucha gente se vio privada de poder ir a la celebración litúrgica de esa vigilia pascual y de ese domingo de Pascua, ¿no? Y en esa homilía voy a destacar, primero que nada, algo que es propio, ahora vuelvo al tema del género, ¿no? El Padre Viña aquí hace una síntesis del tema de la resurrección de Cristo, del misterio de la resurrección, partiendo de Santo Tomás de Aquino, en su comentario al credo. Y dice así: enseña Santo Tomás de Aquino que del misterio de la resurrección del Señor sacamos 4 enseñanzas. Primero, debemos procurar resucitar espiritualmente de la muerte del alma en la que incurrimos por el pecado a la vida de justicia que se logra por la penitencia. Leo salteando, no todo. Segundo, no debemos diferir el resucitar hasta la hora de la muerte, sino pronto, pues Cristo resucitó al tercer día. No tardes en convertirte en dilate, y no lo dilates de día en día, porque vejado por la enfermedad no podrás ver las cosas que pertenecen a la salvación. Tercero, debemos resucitar a una vida incorruptible, de suerte que no muramos otra vez, es decir, que no pequemos más. Cuarto, debemos resucitar a una vida nueva y gloriosa, esto es, que evitemos todas aquellas cosas que antes fueron ocasiones y causa de muerte y de pecado. Fíjense que antes de eso ha comentado los textos bíblicos del misterio de Cristo resucitado, pero ahora, recurriendo a Santo Tomás, expone en sentido moral, lo que llaman los padres de la Iglesia el sentido tropológico, es decir, la consecuencia moral de nuestra participación en ese misterio. La resurrección es algo de lo que participamos cuando nosotros renacemos a la vida verdadera, a la vida divina, ¿no? Y en ese sentido Santo Tomás explica los efectos de la resurrección en nosotros, por el bautismo o por la penitencia, ¿no? En la que se trata de nacer o de recuperar el nacimiento de la vida divina, y por lo tanto se trata de participar de la resurrección de Cristo. Pero quería leer otra cosa que tiene que ver con las circunstancias históricas, precisamente, y ahora vuelvo a la homilía
de la que empecé a leer un fragmento, Corpus Christi del 2021. Esto ya es más de un año después, ¿no?, del anterior. Segundo año de encierro, ya más laxo, ¿no? Un poquito menos. Y aquí tenemos lo que podríamos llamar un tercer aspecto, un tercer momento de la homilía, ¿no? Primero, la exposición del misterio partiendo de la Escritura. Segundo, una reflexión moral que nos muestra nuestra participación en la vida del misterio. Y ahora, las circunstancias que nos rodean y cómo esa luz del misterio tiene que iluminar el hoy en que vivimos. Dice aquí el Padre: por segundo año consecutivo, con la excusa de la pandemia por el coronavirus, en distintas partes del mundo se han prohibido o limitado hasta extremos ridículos las tradicionales procesiones de Corpus Christi. Es una nueva afrenta del globalismo materialista y anticristiano que no soporta ninguna referencia a Dios, y mucho menos que la fe se manifieste públicamente, se haga cultura y transforme desde la base nuestras sociedades. Estamos volviendo en buena medida a lo peor de las persecuciones contra la Iglesia, disfrazadas ahora de cuestiones sanitarias, de prudencia, de sentido común y de tantos otros argumentos que no resisten análisis serios y sin prejuicios. De alguna manera los católicos estamos viviendo cada vez más en modo catacumbas. Urge entonces hacer de cada parroquia una comunidad cada vez más fervorosa, sólidamente formada y dispuesta siempre a más y más sacrificios para acercar el pan del cielo a este mundo hambriento. Este tipo de reflexión, que además cuenta con ese lenguaje tan sacudidor que usa el Padre y tan oportuno y al mismo tiempo luminosamente ingenioso, ¿no?, con sus expresiones como la pandemia, el coronavirus, ¿sí?, los medios de corrupción social, ¿no?, medios de comunicación social que obran como tales, son medios de corrupción social, ¿sí?, ciertamente, ¿no? Expresiones que nos sacan del uso inercial con que repetimos expresiones corrientes y nos hacen ver a través de la expresión modificada, ¿no?, la oscuridad que se encierra detrás de esas palabras. Yo dije al comienzo que estas homilías son un encuentro con ese misterio de la permanencia de la cruz, ¿no? Y acá vemos en este tipo de reflexión el otro aspecto que tiene esta permanencia de la cruz, que es su confrontación con el mundo, ¿no? La cruz para el mundo, ¿qué es? Y ya lo dice San Pablo, ¿no? Para los judíos es escándalo, y para los griegos, o sea, para los gentiles, es una tontería, una locura, una cosa absurda. Por eso no puede haber componenda entre la cruz y el mundo. El mundo dará vueltas, pero la cruz permanecerá. Esto implica que la cruz no se puede adaptar al mundo ni se puede subordinar al mundo. Pero para eso hay que tener la clara conciencia de algo que, ya que empecé con el lema de los cartujos, ya me estoy aprovechando, ya voy terminando, voy a tomar un pasaje de uno de los escritos auténticos que se conservan de San Bruno. En realidad a San Bruno se le atribuyen algunas obras que son de autenticidad dudosa, pero hay dos cartas que seguramente escribió él. Esos son los escritos auténticos de San Bruno, son dos cartas, dos epístolas. Una la escribe a un amigo de él que se llamaba Raúl y que era preboste del Cabildo Catedralicio de Reims. Y la otra se la escribe a los monjes de la Gran Cartuja, estando él en la segunda cartuja que fundó, que es la de la Torre en Calabria, donde murió. Pero esto está en la primera, la carta a Raúl. Y en un parrafito de esa carta dice así:
Pero ¿qué hay tan justo y tan útil, tan innato y conforme con la naturaleza humana como amar el bien? ¿Y qué otro ser tan bueno como Dios? Más aún, ¿qué otro bien hay sino Dios solo? De ahí que el alma humana, percibiendo en parte el incomparable atractivo, esplendor y belleza de este bien, encendida en la llama del amor, dice: mi alma tiene sed del Dios fuerte y vivo. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Esto que acabamos de leer, algunos podrían malinterpretarlo como la expresión de, bueno, eso lo escribe porque es un monje, porque es un místico. Pero eso que dice ahí San Bruno no es más que la expresión de algo esencial a la fe cristiana. Todo cristiano tiene que estar situado ahí. Es decir, cuando el Padre habla del mundo en el sentido en que lo hace, eso, digo, es imposible de entender y de oír rectamente si uno no parte de esto, ¿no? De esto que dice aquí San Bruno tan simple y bellamente. ¿Qué hay más natural al hombre, más propio del hombre que amar el bien? Pero esa sencillez, ¿no?, que hace que lo que es anticristiano sea antihumano, ¿no? Porque en realidad el amor del bien tiene su plenitud, como dice ahí San Bruno, en el amor de el bien sumo, que es Dios, el bien único en realidad, porque bien absolutamente solo es Dios. Las cosas creadas participan del bien, son buenas bajo algún respecto, pero no son el bien mismo. De modo que cuando las amamos rectamente, las amamos en orden al bien sumo. Ahora, ¿no ese es el mandamiento primero? Amarás al Señor tu Dios. Es decir, el que resume toda la ley y los profetas, ¿no? El mandamiento de mayor jerarquía, según contesta el Señor en el Evangelio, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si no vivimos eso, todo lo demás queda desordenado. Y si hay desorden, empieza a haber confusión, oscuridad, en última instancia, caos, anarquía, que quiere decir falta de principio, ¿no? Donde falta el principio, ¿qué reina? Y en la anarquía, la falta de principio. Pero hay un principio de todos los principios. Por eso la tradición lo llama el primer principio, ¿no? El primer principio es Dios mismo. Si usted lo deja fuera de circulación, perecen todos los principios. Por eso es una locura tratar de entender quién es Dios del mundo. Es al revés. Es empezando por Él que podemos entender algo de lo que pasa en el mundo y de nosotros mismos. No que vamos a reinterpretar a Dios según marcha el mundo. Eso es una locura. Es demencial. Es una aberración. Anticristiana y antihumana a la vez, cosa que aparece en varias homilías del Padre, ¿no? Eso, como lo anticristiano es siempre antihumano, va en contra del hombre. ¿Y por qué? Y porque el anticristo, que tiene su raíz en el enemigo, que es el dragón, la serpiente antigua, desde el principio, es el enemigo del hombre, ¿no? Es el que odia al hombre y busca su perdición. De modo que lo anticristiano es siempre antihumano. Para terminar, leo un pasaje y con eso lo dejo al Padre que les hable, ¿no? Voy a una homilía ya del tercer año, es decir, del 2022, que es la homilía en la solemnidad de Pentecostés. Donde precisamente cita
una frase, en la que se habla de esto último que dije. En su proclama por un mundo mejor, el Papa Pío XII de felicísima memoria escribió: es todo un mundo que debemos reconstruir desde sus cimientos y transformarlo de salvaje en humano y de humano en divino según el corazón de Dios. 7 décadas después comprobamos cómo se multiplicó el salvajismo. Por ejemplo, con el crimen del aborto, un verdadero humanicidio que mata por año 70 millones de niños por nacer y que es presentado junto con otras abominaciones como parte de los llamados nuevos derechos. Nos pasamos todo el tiempo hablando de los derechos del hombre, pero ni se mencionan los derechos de Dios. El lenguaje cristiano, el lenguaje del Espíritu Santo, esto es en la fiesta de Pentecostés, ¿sí?, es el gran despreciado en este mundialismo ateo que busca terminar con la Iglesia, las naciones y las familias. En algunos ambientes donde todo lo antinatural se promueve y endiosa, citar la Biblia y el catecismo es considerado discurso de odio y por lo tanto se puede terminar en la cárcel o cancelado. Los nuevos Nerones que se autoproclaman inclusivos no soportan que se hable de la gloria de Dios, de los 10 mandamientos, de la vocación a la santidad y de todo aquello que la Iglesia enseñó y vivió en 2000 años. Cínicamente, mientras se hace alarde de pluralidad y libertad sin restricciones, se imponen un discurso y un pensamiento únicos, ante los que únicamente caben la sumisión y la esclavitud. Ante los que únicamente caben la sumisión y la esclavitud, si es que no se tiene la luz, la fuerza, el fuego ardiente del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí lo que no cabe es la sumisión y la esclavitud, porque ya lo decía San Pablo, no hemos recibido el espíritu de siervos para que vivamos en el temor, sino el espíritu de hijos, por el que clamamos Abba. Y en verdad lo somos, y si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo, supuesto que padezcamos con Él, para ser también con Él glorificados. Ese supuesto que padezcamos con Él, a nuestra flaqueza humana le cuesta primero recordarlo, después asimilarlo y encajarlo, y después vivirlo en la medida en que debe, ¿no? Pero si confiamos en el don del Espíritu y nos dejamos iluminar por la predicación que existe en la Iglesia, y este libro del Padre Viña es testimonio de que existe, entonces no tenemos excusa para bajar los brazos. Tenemos que confiar plenamente en que la fuerza del Espíritu no nos dejará ser esclavos de esa vanidad, de esa oscuridad, de esa tiniebla que pretende la perdición del hombre, ¿no? Esté donde esté y se presente bajo el rostro que se presente. Hay que tener la luz del Espíritu Santo también para saber discernir esos rostros y saber cuándo el demonio, la bestia, se reviste de ángel de luz, que es su estrategia constante, ¿no? Pero los criterios para eso nos da la tradición de la Iglesia y la luz del Espíritu. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por la atención. Muchas gracias, Estaba empezando la pandemia del coronavirus, ahí en marzo del 2020, y me llamó el padre Elvio de Miles Christi a las Casas San Ignacio, en ese entonces estaba todavía, ahí en el centro de La Plata, para que les diera una charla a los jóvenes que iban en plena pandemia desafiando el totalitarismo de la policía, de las autoridades, del miedo, iban en plena pandemia, en modo catacumba por supuesto, a pasar toda la noche en adoración al Santísimo Sacramento, ahí en la Casa San Ignacio, y a la vuelta de la parroquia de la Merced. Y digo, pero padre, ¿quieres hablar a los chicos? No, padre, del tema que vos quieras, pero decís, y si querés hablar de la Eucaristía, pues pasan toda la noche ahí adorando al Santísimo. Digo, bueno, ya era la Eucaristía. Y justo en tiempo de persecución, digo, bueno, voy a hablar de los mártires de Abitinia. ¿Quiénes son los mártires de Abitinia? Porque están
en la gloria eterna ante el Padre, en el mejor de todos los lugares. Los mártires de Bitinia fueron un sacerdote, el padre Saturnino, que con familias enteras, abuelos, hijos, nietos, se juntaban para celebrar la Santa Misa en el norte de África, lo que hoy sería ser Túnez, principio del siglo IV. Está ferozmente prohibida la Eucaristía por el Imperio Romano, so pena de cárcel y muerte. Y ellos se juntaban ahí a celebrar la Eucaristía. Efectivamente los delataron, vinieron los romanos y dice, ¿qué están haciendo? Estamos celebrando la Eucaristía, estamos celebrando la Santa Misa. ¿Pero cómo la Santa Misa? La Santa Misa está prohibida. Sine Dominico non possumo, le contestaron. Sin el domingo no podemos vivir. Eran hombres, mujeres, niños, abuelos, que fueron descuartizados algunos, descoyuntados, sufrieron los peores martirios y morían diciendo sine Dominico non possumus. Recordar a los mártires de Bitinia, lo estoy diciendo y se me eriza la piel porque yo digo, qué lejos estamos nosotros, catolicumbias del siglo XXI, de aquel testimonio martirial, o al menos en este arrabal del mundo. Ojo, lo que está pasando, muy bien lo decía el profesor Claudio, en las persecuciones no solamente en los primeros siglos, ahora mismo en África, en Burkina Faso, por ejemplo, en Nigeria, en la Costa de Marfil, católicos como nosotros van a misa y los están esperando los terroristas de Boko Haram y otros grupos mahometanos, algunos entre comillas, o financiados por el Norteamérica, y los esperan a la salida de misa y los masacran. Mueren abuelos, hijos, nietos, ahí nomás. Le preguntaban a un papá de ellos que iba a misa, un nigeriano, dice, pero ¿usted cómo va a ir a misa? Dice, sabiendo que pone en riesgo su vida, su familia. Dice, ¿cómo no voy a ir a misa? Con lo que el Señor hizo por nosotros, no voy a ir a misa. Y pero pueden matar. Dice, ¿qué mejor que morir en la iglesia? ¡Qué fe! Claro, pero eso el mundo no lo reconoce, son de los pobres negritos de África, claro, son con ese desprecio, ¿no? Ahora los inclusivos dicen, no, eso es África, bueno, sí, pobrecito. Como le dicen algunos alemanes apóstatas que andan dando vueltas por ahí en reuniones, etcétera, etcétera. Dicen, no, dice que nos van a enviar estos curas africanos, no saben nada. Defienden la familia, defienden lo natural, entonces, sine Dominico non possumus. La pandemia me agarró como párroco, como bien lo decía el profesor Claudio, a quien tanto le agradezco sus palabras. Me agarró como párroco el Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres, ahí en Ensenada. En ese entonces era párroco, ahora soy párroco virtual. Pero bueno, gracias a Dios tengo por ahí más libertades para poder ejercer en distintos ámbitos. Entonces era párroco de Cambaceres, claro, de la noche a la mañana, yo me entero una noche en la abertura y dice, no, padre, mañana se cierra todo, cierra el mundo, todo eso. ¿Qué? Le digo, no, ¿cómo no va a poder la misa? No, ¿qué? Le digo, yo voy a cerrar la misa igual, como sea, pase lo que pase. Ay, pero padre, corre el riesgo de contagiarse, qué sé yo. Yo celebro la misa igual. Y yo pensaba, una y otra vez en mi oración, en los mártires de Bitinia. Y pensaba en, por ejemplo, los monaguillos, que hay varios que son monaguillos, en San Tarcisio, mártir de la Eucaristía. Y pensaba en tantos niños, abuelos, sacerdotes, religiosos, que dieron su vida por Cristo en distintos momentos de la historia. Y yo no puedo meterme bajo la cama porque el gobierno me lo diga. Ay, pero padre, lo pueden poner preso. ¿Y qué? Como me dijo un cura amigo, dice, ojalá que me metan preso, ya puedo hacer el retiro y ir haciendo los 30 días, seguro, dice. Afuera no puedo hacer con tanto trabajo. Si me meten preso, hacer el retiro y hacerlo completo. Bueno, a mí la pandemia me sirvió, por ejemplo, para leerme los 3 tomos de las obras completas de Hugo Boss, que publicó Gladys, es una maravilla, que son, claro, pesan como 7 kilos, porque son 3 tomos, bueno, 1 por año eran 3 tomos, de 1 por año me los leí los 3, gloria a Dios. Así que bueno, en cada dificultad está la oportunidad. Y bueno, yo voy a hacer a la Santa Misa, como siempre, recordando lo que dice un cura amigo, hermano, sacerdote de Madrid, el padre Jorge González Guadalís, que compartimos ahí en Infocatólica Columnas, es cura rural. No, él tiene 3 parroquias en 3 pueblitos distintos. Los pueblitos son muy pequeños, ahora quedaron en
en la despoblada España del interior, en cada pueblito quedan 50 habitantes, por ejemplo, 100 habitantes, y yo ya será la misa, pues soy el párroco, será la misa como siempre. Entonces, claro, celebra misa como puede, a veces en los 3 pueblos al mismo tiempo, el otro día uno otro. Entonces se dice, no, dice yo, cuando los obispos me preguntan, ¿y va gente? Yo digo, yo me manejo por esta norma, dice, un fiel, normal, 2, buen número, 3, multitud. Está bien. Es así. Bueno, me ha pasado en Cambaceres. Yo más de una vez, especialmente día de semana de la feria, he celebrado la Santa Misa, nunca solo. Padre, ¿cómo será solo? No, jamás estoy solo. Estoy rodeado de todo el ejército celestial, todos los ángeles, toda la tropa que me acompaña y que me sostiene. ¿Y cómo? Ante los bancos. Bueno, de paso aproveché para cambiar la orientación al Altar Oriente como corresponde. Me dijo al crucifijo, porque entre dirigirme al crucifijo y dirigirme a los bancos y a los floreros, prefiero dirigirme al crucifijo, obvio. Pero no para estar prohibido, no está prohibido, si es legal, está todo en los libros, yo obedezco todo, ¿no? Bueno, entonces llegábamos a la misa, ahí. Claro, llamaban por teléfono, padre, ¿hay misa? Por supuesto. ¿Pero puedo ir? Por supuesto. ¿Cómo? Y por supuesto. Salía y tocaba las campanas. Allá en Cambaceres hay 2 campanitas muy antiguas. Una, la construcción en Astilleros Río Santiago, que es donde hacen los barcos y demás, y son las campanas esas que usan en los bancos para llamar a la tropa a distintos momentos, ¿no? Y otra la habían construido gente del barrio. Me acuerdo que un día vino una señora y me dice, padre, falleció mi esposo justo a la pandemia, y se puede rezar. Dice, él es uno de los que hizo la campana. Y él decía siempre orgulloso, soy uno de los que hice la campana de la parroquia de Cambaceres. Qué notable, ¿no? Y era un motivo de honra. Yo hice la campana, fue uno de los que construyó. Como en la mal llamada Edad Media, a la que hay que llamar Edad Gloriosa o Edad Luminosa, aunque por ahí algún obispo me corrigió y dice, no digas así, como, bueno, perdón, monseñor, digo, pero Edad Gloriosa, Edad Luminosa, edad a la que le demos todo lo que tenemos, seguimos viendo de la mal llamada Edad Media. En la gloriosa Edad Luminosa, los fieles, por ejemplo, en la construcción de una gran catedral, hablamos recién de San Bruno, en la construcción de una gran catedral, por un fiel y su familia lograron, con enorme esfuerzo económico, pero enorme esfuerzo físico, porque hay que colocar las piedras en esos lugares, colocar una piedra en ese lugar. Y sabían que habiendo colocado esa piedra, que hoy es una gran catedral, un gran santuario, ya habían cumplido el sentido de su vida. Porque eran piedras vivas de las que habla el Señor en el Evangelio, que construyen el edificio espiritual y que era su forma de aportar a Dios. Salía a tocar las campanas en plena pandemia, especialmente los domingos que las tocaba, yo tenía misa a las 9 de la mañana, tocaba 8 de la mañana. ¿Para qué? 8:30, ¿para qué? Padre y su mamá, y pobre mi madre querida, que bueno, tenía que ligar insultos desde la eternidad. Gracias a Dios, Claudia, los regalos que nos hacen los sacerdotes. Mi mamá alcanzó a darme sacerdote y le pude preparar los sacramentos, le pude dar la unción de los enfermos y bendecirla y prepararla para el cielo. Y se me eriza la piel, porque yo digo, qué grande es el Señor, ¿no? Dios que me regaló a mí la vida a través de mi papá Leoncio y de mi mamá Susana Ida, a la madre de un sacerdote, Dios le regala el cielo por la unción de los enfermos y por los sacramentos que le da a su hijo sacerdote. Yo eso solo ya vale con creces mi sacerdocio. A veces me genera inconveniente, por ejemplo, con el afecto, ¿no? Porque busquen otro propósito. Algunas mujeres quieren besar. Para no preguntar besos, no, señora. La última mujer a la que yo le di un beso fue a mi madre en su lecho, cuando yo la preparé para el cielo. Yo no beso. Pero padre, yo puedo ser su madre o su abuela, pero su lápiz del año no dice su edad, señora. Cuentan acá, dice, ahí la marca dice, claro, padre, su madre o su abuela, ¿no? Más que casi todos piensan que los curas tenemos algo escondido en algún lado, no sé, acá, ojalá. Había plata, no hay nada. Tocaba la campana, me decían de todo, insultaban, pero la misa es la misa. Y me encanta, Claudio, que hayas citado esta homilía de la vigilia pascual del 2020. Fue la homilía más difícil y la más hermosa de mi vida. Lógicamente, eran pocos días que comenzaba la pandemia. Yo digo, alguien vendrá.
Había preparado los carboncitos para el incienso, para la bendición del fuego pascual, las maderitas, todo, pensando que iba a aparecer algún monaguillo, alguien vendrá. Pasaban los minutos, no venía nadie, no venía nadie. Y yo la vigilia pascual la voy a hacer igual, como sea. Toqué las campanas, abrí el templo, iluminé a giorno todo. La vigilia pascual se celebra, como sea, pase lo que pase. Que me metan preso, no importa nada. Estoy, pocos minutos antes de empezar, me aparece un matrimonio. 2 queridos hijos, jovencitos. Juan Manuel, que es profesor de allá del colegio de San Francisco de Asís, de allá de Villa Lisa. Juan Manuel y su esposa, Agustina. Tenían en ese entonces 2 nenitos, ahora tienen 4. Padre, venimos a la vigilia pascual. Y los nenes no los dejamos con los abuelos, vio padre por todo esto. Fue la vigilia pascual más conmovedora, porque, por ejemplo, no pude armar el fuego pascual. ¿Cómo enciendo el cirio? No tenía quien me ayudara. Tuve que encender el cirio pascual con los fósforos. No tenía niños para bautizar. Siempre se recomienda que sea en la vigilia pascual alguien para bautizar, y no tenía niños para bautizar. Desde lo práctico, Juan Manuel tuvo que leer todas las lecturas, que son muchas, ¿no? Porque es todo un recuento de la historia de la salvación. Y fue algo extraordinario. Después terminábamos, nos abrazamos, me regalaron un huevito de Pascua, una rosca, ese Padre, feliz Pascua. Feliz Pascua, claro. El Señor resucitado pasó también, triunfante, por Cambaceres. Y salí y me prendí de la campana y dale, estuve un rato largo. Y iba Jesús, lo subí a las redes sociales, después mandaron todo eso. Algunos agradeciendo y otros, bueno, yo gracias a Dios me quieren todos, ¿no? Unos muy cerca y otros muy lejos, pero uno cosecha esta aceptación. Y bueno, yo, claro que sí. Después venían las fiestas patronales de Sagrado Corazón de Jesús de Cambaceres. Y bueno, pasa el día del Santísimo. Yo estoy saliendo del Santísimo. No, padre, está prohibido. Esto lo haga la policía. El Santísimo va a salir, la procesión va a salir. Salí con otro hijo querido, con Oscarcito Gómez. No acompañarme, porque bueno, por lo práctico, por cortar que yo esté con el Santísimo bendiciendo, alguien que me cuide el auto, de que se me escuche un perro. Cambaceres es la capital nacional de los perros salvajes, lleno de perros, cimarrones, complicados. Cuidame de los perros, acá yo no tengo a la policía, a los perros le tengo. Bueno, íbamos con el Santísimo bendiciendo, y el Santísimo Sacramento salió a cuidar a sus hijos más pobres, más débiles de Cambaceres. Y todas las mañanas de la feria, a las 7 de la mañana, con frío, con lluvia, con viento, en plena pandemia, cuando hasta si las moscas volaban las metían en presa, todas esas mañanas me vino un matrimonio. Ella está presente, María Rosa. Él partió a la casa del padre, Roberto, musulmán convertido, que me edificó con su vida y me edificó con su muerte, y que me mostró hasta dónde llega la fe de los conversos que tenemos que pedir. Roberto tenía graves problemas de salud, por supuesto que en el certificado de difusión le pusieron controlavirus, obviamente. Uno se moría de un balazo, controlavirus, se pidió todo fue por ahí. Venía peleándola, pero él me decía una y otra vez, padre, yo sé que me falta poco, dice, pero a mí nadie me saca de la iglesia. Y nadie me saca del rosario. Y nadie me saca de la Virgen. Y estaba Marita con Roberto. A las 7 de la mañana exponía el Santísimo. Estábamos los 3 de rodillas ante el Santísimo. Después ya la Santa Misa. Y después ellos seguían con sus actividades de la mañana. En ese entonces transmitía la misa por las redes sociales también, porque se decía que había que transmitir. Después la dejé de transmitir por las redes sociales porque tenía bastante rating, me veían de 2 partidos. Pero una señora me dice, ay padre, qué linda su misa, estoy en la cama comiendo media luna y veo su bocadillo. No transmito más la misa, claro, si la misa es un bocadito más del desayuno, estamos en el horno. No. Pero no, padre, piense en la gente que no tiene misa. Bueno, que vea la misa del Papa, la misa del Padre Santiago Martín. Hay un montón de misas en internet. Pero la de WTN, no, la mía no, de Cambaceres no cuente. Bueno, soy un bocadito más de... Y ahí estábamos. Gracias a Dios,
me decía recién Claudio, pudimos celebrar la Santa Misa todos los días. Preparaba las homilías. Yo las homilías las escribo y lo sigo haciendo. De paso, es divertido porque yo antes la publicaba por ahí, después de haberla dicho por primera vez en la primera víspera del domingo, o sea, en la misa del sábado, la publicaba a las 6, 7 de la tarde. Pero después, puros amigos que estaban por ahí más lejos en el exterior, por diferencia, pero la mandás muy tarde. Dice, a veces no nos podemos machetear. Bueno, no la podrás mandar, bueno, está bien. Entonces, ahora la empezamos a mandar el viernes y jueves. Porque yo entiendo, a ver, como dijo magistralmente Claudio, ¿no? Todo un género, la homilía, perfecto la diferencia que dijiste entre homilía y sermón, brillante, pero lleva tiempo, lleva mucha oración, mucho estudio y mucha transpiración. Ay, padre, yo me inspiro. Mire, esto es inspiración y transpiración. Sentarte al teclado y ver, a ver qué dijo Santo Tomás, pero esto de San Juan Crisóstomo es buenísimo, esto del catecismo, yo voy a la materia segura, como me dice Claudio, es lo que tenemos que hacer. No, pero ahora estamos en la cultura del encuentro. Bueno, ustedes tienen la cultura del encuentro, yo estoy en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué quiere decir? Yo tengo que decir lo que la Iglesia dijo siempre. Nosotros teníamos un profesor en la Facultad de Teología, el padre Podestá, ¿lo conoces? Es un personaje comunista convertido también. Entonces agarraba, nosotros a veces los seminaristas medio guaso de todo, ¿no? De toda parte. El padre estaba hablando de temas fuertes y estaba pegando con todo, y entonces saltaba un seminarista desubicado del barrio chino del aula, que el barrio, viste, el fondo, el barrio chino es el fondo, ahí se juntan atrás, ahí no hay apunte, no siguen la clase, se van frazadas, cortan una milanesa, voy a decir, del barrio chino del curso de atrás, dice, no, pero padre, yo no estoy de acuerdo, yo pienso distinto de usted. Lo miró el padre, casi 80 años, y dice, usted no piense, repita. Si usted piensa pavadas, así hablaba, repita lo que dice el Evangelio. Repita lo que dijo San Agustín, repita lo que dijo San Buenaventura, repita lo que dijo... Y efectivamente, en esas palabras del padre Podestá me quedaban afuera. Y bueno, yo la mía que tengo que hacer, como enseñar lo que enseña la Iglesia, algo que me es dado, algo que no me pertenece, algo de lo que yo debo ser servidor. No, pero padre, ahora vio que hay una reunión, no sé en dónde, para ver si cambiamos y caminamos juntos. Mire, bueno, caminemos juntos por el barrio, evangelizando a Jesucristo, por supuesto, puerta por puerta, hay mucho para anunciar. No, pero ahora parece que va a haber un cambio, dice que a lo mejor los divorciados. Mira, acá no hay balotaje, señora, ¿qué va a hacer? Esto es así. Le fue bien, se clavó, ¿qué va a hacer? Cargue la cruz, como decía San. Ay, no, pero padre, no, pero ¿qué culpa tengo? Y bueno, señora, que es así. ¿No se podrá cambiar? No, esto no tiene excepciones. Pero ahora parece que el artículo 8, no sé qué documento, no, nadie puede cambiar el Evangelio, el catecismo. Ay, pero padre, si se quieren, bueno, mire, si se quieren, que se conviertan. Están juntos. No, pero nos queremos, no. ¿Está casado por iglesia? No. Entonces está en concubinato. Ay, padre, como dice, no suena fuerte concubinato. Más fuerte es estarlo, no que suene fuerte. Somos pareja ahora. ¿Por qué pareja? ¿Quién dijo pareja? Pareja son los animalitos. Pareja de bueyes, pareja de burro. Como me dijo una vez, padre, ¿a usted le parece que a lo mejor nosotros descendemos del mono? Y viéndolo a usted posiblemente. No sé, yo no se lo puedo asegurar. A lo mejor Dios se valió del mono, pero para darnos la vida inmortal y para darnos la inteligencia de razón. El mono no tiene inteligencia, no tiene razón, no tiene ni conciencia de que es mono. Y entonces, claro, son cuestiones de preparar la homilía que implica esforzarlo con mucho amor, con mucha alegría, porque además me pasa todo el tiempo. Voy en la misión, voy al barrio, o en la parroquia, o en el hospital, o un enfermo, y me tira un título. Le digo, me acabas de dar una punta para la homilía del domingo. O para un artículo. Y porque el Señor nos manda todo el tiempo, ángeles, para que una palabrita, un gesto, un silencio. Y se trata de captar eso, ¿no? Y de hacerlo vida, de dejarlo escrito. ¿Yo por qué escribí este libro? El libro ya estaba escrito, porque las homilías estaban publicadas en las redes sociales. Pero digo, ¿por qué tiene que hacer un libro? Porque
Tantas veces se nos acusa injustamente a la Iglesia de no hablar en el momento oportuno, lo cual es una mentira y una falacia total, pues como dijo muy bien Claudio, la Iglesia, si bien al principio de la oralidad, en la tradición oral, pero siempre ha dejado por escrito, gracias a Dios, todo, tantos documentos, que tamanen, ¿no? Lo escrito permanece, lo escrito queda. Pero bueno, al recopilar, digo, bueno, por lo menos para que quede un humilde testimonio, pasen los siglos, pasen las décadas, decía, que un cura loco allá en un pueblo, en Cambacera, ahí en la periferia, en la periferia no, yo no estoy en la periferia, donde terminan las periferias empieza mi parroquia, vas allá en la periferia. Y ahí, bueno, agarraba, predicaba todos los domingos, etcétera, etcétera. Bueno, que quede el testimonio, que está escrito. Pues no, y la iglesia que dijo en tal momento, ahí está, vaya y vea. El cura no es iglesia, sí, el cura es iglesia. No es toda la iglesia, pero es iglesia y aparte de jerarquía es la iglesia. No, un cura dijo esto. Ah, pero otra parroquia estuvo cerrada. Sí. Disculpe con mis hermanos sacerdotes. ¿Por qué tenés la parroquia cerrada? No, porque está prohibido. ¿Y vos le querés querer al gobierno? Al gobierno que te encierra para que después votarte el aborto, como pasó en el 2020. No nos olvidemos, ¿eh? Mientras nos tienen encerrados nos votaron el aborto. No nos olvidemos, ¿eh? Tengamos memoria. Especialmente ahora al momento de las elecciones. No, que eso está prohibido. Prohibido. Es prohibido. Lamentablemente. Y buena parte de la factura que se pasa después a la iglesia por este tema de la pandemia. Yo no vengo a hacer alarde de nada. Todos me conocen los que estamos acá. Pero en mi parroquia de Cambaceres, en pleno encierro, había gente hasta de Buenos Aires a confesarse. De Buenos Aires, de Quilmes, de Florencio Varela. ¿Cómo viniste acá? Dijo, no, padre, porque me enteré por internet que usted está abierto, que yo venía. Yo no temblaba de la emoción, porque digo, mira, el Señor los hijos que me manda, ¿no? Y el testimonio que me dieron mis hijos paraguayos y bolivianos de allá de la parroquia, ¿no? Yo amo con toda mi alma a los hermanos paraguayos y bolivianos, por la fe que tienen ellos es admirable. A ellos no hay que pedirle nada, ellos están un paso adelante. Ellos te ven el pasto largo de la parroquia y dicen, padre, no se haga, el martes se lo corto yo. Te ven que hay una bombita que te dice, padre, yo el cambio los aplico. Llegás a pedir un argentino, bueno, padre, vamos a ver, qué sé yo, tengo que llevar a mis hijos. Te dan tanta vuelta que al final no le pedí nada. Porque digo, para estar, pero padre, que usted no es argentino hasta la muerte, pero somos cómodos, somos perezosos los argentinos, entre otras cosas, ¿no? Y ahí estábamos. Todos los días de la pandemia tuve la gracia de tener la parroquia abierta. Todos los días confesé gente. Todos los días fui al encuentro de los pobres y de los nuevos pobres, porque muchas veces es fácil reconocer al pobre, pero los nuevos pobres que hubo en la pandemia, o sea, el dueño de un taller, por ejemplo, mecánico, que no podía abrir sus puertas, el dueño de una pequeña panadería allá en la villa, o el dueño o las chicas mucamas que no podían ir a trabajar. Y uno sabía, entonces, bueno, empezar a manguear de aquí y de allá y a llevarle comida o a llevarle esto. Me pasó una cosa maravillosa, un muchacho estaba alejado de la iglesia que después volvió. Claro, se estaba fundiendo, pobrecito, porque tenía un taller mecánico, estaba muy mal. Entonces yo agarré, venían donaciones importantes de caja, le llevé un día una caja y se le quedan las lágrimas, porque no es gente acostumbrada a ser planera, es gente acostumbrada a trabajar. Dice, pero padre, dice, yo gané siempre el pan con mi trabajo. Le digo, bueno, hijo, pero ahora no te dejan trabajar, no es culpa tuya, no es haraganería. Agarré, le llevaba comida con varios nenitos y demás. Después un día, yo andaba con la Ferrari es mi bicicleta, no vayan a pensar en la Ferrari, ¿no? Andaba con la Ferrari por el barrio, me paró y dice, padre. Yo andaba preocupado porque me faltaba plata para pagar la luz de la parroquia, no tenía un peso, digo, bueno, Dios proveerá. Padre, espérame. Entonces agarra y me dice, padre, tome. Dice, cuando yo tuve hambre en la iglesia, me dio de comer. Gloria a Dios, ¿no? Y me dio la plata justa para pagar la luz. Miren qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Me agarra a mí supuestamente el controlavirus. Tosía, que yo estaba confiado. Voy a una autora amiga, muy buena, Sara Sureda, que andía allá en Cambaceres. Digo, y padre, vamos a hacer los estudios, pim. Aparentemente lo tuve. Digo, y bueno, no, pero padre, yo le digo, de la misa la celebro igual. Me levanto todavía a hacer rosario, estudio la zona. Bueno, y si sigue, hágalo si puede, pero trate de no tener fieles en esos días.
porque si se llega a contagiar a alguno, a usted lo escrachan y lo mandan, lo misericordian y lo mandan a Júpiter. ¿Pero por qué a Júpiter? No, así llega antes que los testigos de Jehová, dice, seguro, por lo menos, ya vamos a la misión de Júpiter para el Padre Cristian. Bueno, entonces así fue. Pero gracias a Dios, aún con tos y con algo de fiebre, todos los días pude celebrar la Santa Misa. Todos los días pude abrir mi templo. Todos los días pude rezar el Santo Rosario en el templo. Todos los días pude leer y rezar la liturgia de las horas en el templo. Un regalo del cielo. Llevo el invicto. Yo le pedí, cuando yo era seminarista, me dice un sacerdote escolar muy bueno, el padre Ernesto Herman, que está con los proyectos educativos, me dice: vos sos seminarista, si llegás a cura, la misa no es optativa, la misa se celebra todos los días, con gente, sin gente, la misa se celebra. Y eso me quedó grabado. Y gracias a Dios, voy a cumplir 11 años y llevo el invicto. Pude celebrar la Santa Misa todos los días. Es algo que no tiene precio. Así que así pasó la pandemia. Y van a venir otras pandemias, como decía Claudio, muy bien. Pues todo es la reingeniería satánica social. El Foro Económico Mundial de Davos, las Naciones Desunidas, el Fondo Monetario Internacional, la siniestra UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y otros, están con toda esta agenda antivida y antifamilia. Por eso, esa reingeniería social tiene etapas. Primero nos metió en el divorcio, diciendo, no, pero el divorcio es para blanquear la situación, porque mucha gente se separa. No solo que blanquearon la situación, sino que potenciaron la cantidad de divorcios. Y 40 años después del siniestro gobierno que nos trajo el divorcio, hoy tenemos un país donde la gente no se casa, donde la gente se junta, se amontonan, dan un tiempo, se alejan, pero no se casa. Eso se habla de poliamor, para endiosar todas las perversiones. Después vino la ideología de género, el matrimonio. Qué notable, ¿no? En los proyectos más anticristianos votan unos y otros, los supuestos oficialistas opositores. ¿Cuánta guita corre, no? Ay, padre, ¿cómo dice eso? ¿Tiene pruebas? Y miren, andan en yate y con gatos. Ahí está. Ahí tiene la prueba palmaria de cómo es la cosa. No la hicieron trabajando. No. Corrió guita y corre mucha plata del Fondo Monetario Internacional, de todos estos siniestros. 4 o 5 tipos que manejan el mundo, mejor dicho, son la cara visible. Los que realmente manejan son los que llaman el estado profundo. O sea, los que los mandan a ellos para que pongan la cara, pero ellos manejan Club de Bilderberg, toda la masonería, la secta, muy pesado. Manejan un mundo para pocos. Parten de la base que somos muchos, somos casi 8.000 millones de habitantes en el mundo. Ellos quieren bajar al 10% de la población, o sea que haya no más de 800 millones de habitantes. ¿Cómo puede bajar así rápido? Drásticamente, bueno, armándote guerras, con el abominable crimen del aborto que mata 70 millones de niños por nacer por año. Ahí no están los pañuelitos verdes defendiendo a las... ¿Cómo las chicas por nacer no tienen derecho a estar empoderadas? Ahí no están, ¿no? ¿Y los derechos humanos de dónde están? Los chiquitos por nacer no tienen derechos humanos. El divorcio, la ideología de género, el aborto, ahora la eutanasia. Ya está. Es triste, tristísimo. Ahora más que estoy con la parte de la pastoral de la salud. Uno se entera que a tal clínica, a tal fulano, le dicen sal si puedes. La mía, sal si puedes. Entras y no salís más. Me decía una viejita que decía, padre, tengo temor de ir al médico o a un hospital porque lo más probable es que me quede internada y me mate. Bueno, y acá está Estanislao Calvo de Mater Dei. Lo que ha sufrido y está sufriendo Mater Dei precisamente por no haberse prestado a la anticultura de la muerte, por defender los principios de una institución que nació católica, más allá de distintas circunstancias, más allá de ciertos olvidos. Nació católica y que trató de ser coherente con la fe. Y este es el mundo que nos toca vivir. Ay, padre, qué pesimista que es. No, yo soy muy, muy optimista, más que optimista, estoy esperanzado, porque Dios nos ha dado la gracia de vivir en este tiempo final, donde no podemos ser tibios. La Escritura lo dice, el Apocalipsis. A los tibios los vomita Dios. Es un tiempo de héroes y de santos. Se lo digo a los halcones, se lo digo a las águilas. No quiero acá niñitos de mamá,
Acá tenemos que ser pichones de guerreros, de Cristo Rey. Él, bajo su milicia, bajo su bandera, debemos militar. Decían ahora a Claudio de los grandes sermones de la historia. Mencionabas a San Bernardo de Claraval, Claudio, y yo recordaba el elogio de la nueva milicia, el sermón de San Bernardo de Claraval a las huestes que iban a la cruzada a recuperar ese punto. Uno lee hoy, 800 años después casi, el sermón de San Bernardo de Claraval y se le dice a la piel, tiene ganas de salir ya, agarrar el primer, ir nadando, aunque sea, podía reconquistar las tierras tomadas por los maometanos. Sí, la iglesia está llena de todos los tesoros que el Señor nos regala, pero para que nosotros los multipliquemos, para que no nos guardemos nada. Y que seamos, aquí en este siglo XXI, apóstata, que nos toca vivir, esos pequeños faros, esas pequeñas luces que el Señor quiere que estén en el mundo. El padre Sáenz, querido padre Alfredo Sáenz, autor también de hermosos libros sobre homilía, siempre nos recordaba, dice, no debemos ser islotes. Una de las grandes tentaciones del mundo ahora es tratar de aislarnos en el individualismo, detrás de un teclado, detrás del confort de una casa, detrás de Netflix, Fluffy, Fluffy, toda esa basura, detrás de todo ese intimismo, pero no, que no me contagio de nada, no me protejo de todo, no podemos ser islotes, es lo que quiere el demonio, tenemos que ser archipiélagos, nada de islotes, archipiélagos de resistencia, bolsones de resistencia, bolsones para la reconquista. No tampoco para quedarnos entre nosotros como un grupito selecto, que estamos todos bien cuidaditos. No, estamos juntos en archipiélagos de pequeñas cristiandades para la reconquista del mundo. Pero nadie da lo que no tiene. Si nosotros no nos fortalecemos en nuestra identidad católica, por ejemplo, formando estos bolsones de resistencia en comunidades cristianas, llámese distintas opciones, la opción benedictina u otras opciones que hay, pero que buscan de alguna manera recuperar aquello que el enorme San Benito y sus hijos logró, de que a partir de los monasterios se hiciera la Europa cristiana, que a partir de los monasterios surgiese nuestra civilización, eso tenemos que recuperar. Pero cada uno de nosotros debe ser una piedra viva, de la que hablamos antes, un monasterio andante. Y el papel de la familia en ese sentido es irreemplazable. No, acá hay varios papás, mamás, abuelos, no renuncien a ser padres, no renuncien. Los sacerdotes, escuchamos todo el tiempo testimonios de chicos que nos dicen, padre, yo soy un chico huérfano con padres vivos. Yo les pido a mis padres lo que quiero, me lo dan. El teléfono último modelo, el auto, plata el fin de semana, lo que compiten entre ellos más si están separados, para ver quién me malcría más. Y yo quiero un papá y una mamá. No quiero un cajero automático. Pasa. O chicos que me dicen a mí, sacerdote, padre, yo te quiero como un padre. Bueno, yo no soy padre, sí. No, pero yo te quiero como si vos fueras mi papá. Bueno, hijo. Terrible, ¿eh? Y uno sabe que el papá está vivo. Y a veces, lo más difícil hoy para los sacerdotes son los mayores. Antes venían los papás y nos decían, padre, ¿puede hablar con mi hijo? Ahora vienen los chicos y te dicen, padre, ¿puede hablar con mi papá? Así que cuidemos muchísimo a los chicos, que son el presente del futuro. Ellos no son el futuro, ellos son el presente del futuro. Es un futuro que está germinando, que se está desarrollando. Y debemos cuidarlos muchísimo, porque de acá salen los nuevos conquistadores, los nuevos halcones para recristianizar nuestro mundo. Voy a seguir escribiendo, sigo escribiendo, ya está mi próximo libro. Se reía el otro día el editor, porque dice, sale mucha, pero padre dice, sale muy caro, 15.000 pesos. ¿Te parece caro 15.000 pesos? Llama la hiperinflación. Y no, pero padre, con las dudas, que yo, vamos a hacer pocos ejemplares y después la gente lo pueda comprar por internet. Bueno, lo que hace lo que vos quieras. Yo estoy estamos en manos de ellos. Es lo que vos quieras. Digo, no parece muy caro 15.000 pesos. Es la mitad de lo que vale la camiseta oficial del Lobo o del León, por ejemplo. Sale 30.000 pesos. No, pero. O son 4 kilos de milanesa. De la oferta esa que te hacen, viste, 2 kilos. Sí, qué sé yo. O 15 botellas de birra. Esa en el barrio, imagínate. 15.000 pesos, la común. Ahí están. Hay poco plata. Compre los otros. También traje ejemplares antiguos de otros libros. También a precio promocional para seguir difundiendo. Acá yo no gano plata.
acá salvamos para los gastos, pero bueno, para seguir evangelizando, y para la gloria de Dios, de eso se trata. Ahora ya estoy escribiendo el próximo libro, le adelanto el título, provocador. Veo que está la Agenda 2030, nefasta, porque quieren cerrar los países, quieren la gobernanza mundial, un mundo para pocos, sin fronteras, sin Estado, sin iglesia obviamente. Entonces frente a la Agenda 2020, nosotros vamos a responder con la Agenda Jesucristo 2033. Ya tengo el título del próximo libro. Agenda Jesucristo 2033, pues el 2033 ya 2000 años de la redención. Así que por más globalismo, por más mundialismo, por más ismos, todos estos anticristianos, la cruz permanece mientras el mundo da vuelta. Qué maravilla haber celebrado entonces este encuentro hoy, en el día de San Bruno, en vísperas de Nuestra Señora del Rosario, en vísperas de un aniversario de la batalla de Lepanto, que se ganó para la cristiandad porque el mundo rezó el Rosario. Y yo especialmente como rosarino, hincha de Newell's Old Boys, soy muy devoto del Rosario, como todos tenemos que ser. El beato Bartolo Longo decía, del Rosario, la dulce cadena que nos une con Dios. Otras cadenas nos esclavizan, el Rosario nos libera. ¿Liberación o dependencia? Bueno, ahora el Rosario, dale. Dicho sea, paso habría que preguntarle, ¿no? A la nueva izquierda, que está aliada a los supermagnates del mundo, ¿vale todavía aquello de liberación o dependencia o ya no corre más? Ya? Porque si ahora los vemos todos juntos. Tutti fratelli, ma no de la péntola. Los italianos dicen, ¿qué significa? Tutti fratelli, todos hermanos. Pero dicen, tutti fratelli, ma no de la péntola. Todos hermanos, pero no de la olla, dicen. Ay, no. Pero ahora vio, padre, que si yo saldrá, se podrá, tal cosa. No se va a cambiar nada. Y si lo dicen allá desde Europa, y no, seguirá todo lo mismo. Pero padre, ¿por qué las mujeres no podemos ser sacerdotisas? Porque yo no puedo ser monja, señora, es así. Es así, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿No? Claro, esto no es una cuestión de elección. Viene con el combo, viene todo dado. Ay, no, pero tiene que ser más abierto. Y la iglesia es lo más abierto que hay. Lo más abierto que hay. Bien abierto a la gracia, bien cerrado al pecado. Lo más abierto que hay es la iglesia. Y nosotros tenemos que andar por la vida, los católicos, sin pedir perdón ni permiso. No tenemos que ser católicumbias acomplejados. Ay, no, voy a quedar mal con este, voy a quedar mal con otro. Me van a eliminar de las redes sociales. Ay, me van a bloquear. Que te bloqueen, que te eliminen, que no te pongan más me gusta. ¿Y qué problema hay? Pero para usted tiene todas las redes sociales, sí, porque evangelizo. Saqué algunos peces gordos de ahí de las redes sociales, ojo. Y claro, porque si el demonio está, también tenemos que estar los católicos. Y los chicos, los niños y los adolescentes están, en su gran mayoría, muchas horas del día en las redes sociales. Y uno tiene que ir a su encuentro. Así que démosle gloria a Dios por todo. Yo te agradezco infinitamente, Claudio, el que me hayas invitado para presentar. Habíamos querido presentar otros libros, no, la pandemia en su momento no lo permitió. El testimonio de Claudio Mascheregger a mí me edifica todo el tiempo. Es profesor de nuestro seminario. ¿Ya te jubilaste o no? Sí, ya se jubiló. Fue profesor durante años de nuestro seminario de filosofía. Yo no lo tuve porque yo ya vine en Misericordia de Buenos Aires, así que ya tenía todo mi seminario terminado. Me faltaba audiencia, supuestamente. Pero yo en el seminario, el tema compartido, decía a los tíos, ay, Cristian, estuve en la clase del profesor Mayere, qué genio, qué bueno, cómo nos enseña. Y bueno, le digo, bueno, estudien mucho filosofía, muchachos, porque después, ¿no? La teología. Lo que ha hecho Claudio, lo que sigue haciendo ahora con sus clases, ahora está dando un curso, lástima que no te puedo seguir, sobre la teología de la liberación. Felicitaciones. Qué actual. Un cura me dice, no, pero ya la teología de la liberación ya no existe más que nunca. Lo que pasa es que los que antes eran rojos, ahora son verdes. Se van cambiando de color. Antes eran rojos, ahora son pañuelitos verdes. Cultura del encuentro, todos juntos, tutti fratelli. Es así. Así que el testimonio de Claudio es enorme. Que tengamos acá la casa esta, la Fundación Santana, acá donde vive el padre, Monseñor Juan Carlos Ruta. Yo le preguntaba, esta biblioteca de Padre Ruta, sí, las horas que habrá pasado en este escritorio el padre Ruta, para escribir sus libros, para rezar, para llorar también por la iglesia y por la patria. Gloria a Dios. Y que estén ustedes hoy como custodios, Claudio, con la Fundación Santana de esta casa, y que esta Fundación Santana, porque sé que se están juntando varios grupos, gracias a Dios, vienen, participan, se encuentran, que esto sea un faro en este modo catacumba,
en el que estamos viviendo, en el que cada vez va a ser más. Entonces, qué honor tener aquí en la Fundación Santa Ana este enclave católico en modo catacumba, que es una bocanada de aire puro para nuestra iglesia platense. Y gracias a todos los que han venido, de distintas parroquias, de distintos apostolados míos, no tengamos miedo. Las palabras más repetidas en la Biblia 365 veces son no tengáis miedo. O sea, hay un motivo para no tener miedo cada día del año. Son 365. Uno dice, padre, si el año es bisiesto, bueno, lo multiplica por 2. Un día lo multiplica por 2. Claro, ¿viste? Tenés que dar, si el año es bisiesto. Bueno, un motivo cada día para no tener miedo. Y estoy con el peligro de que me echen del trabajo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Escucha la palabra de Jesús. Estoy al borde que se me cierra en la clínica porque no quise transar con los coimeros, ni con los conchates, ni con los que... No tengáis miedo, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mi suegra está insoportable, no tengáis miedo. No te hagas problemas, yo te sostengo. ¿Sí? Y tengo tal problema en el trabajo, me están por echar porque no trancé con los pañuelitos verdes ni con los bolches. No tengáis miedo, Dios proveerá, ya no hay problema. Y si me matan, ¿y qué? No pueden quitar cualquier cosa, no pueden quitar la vida. Que no nos roben a Cristo Jesús, que no nos roben nuestra fe, que no nos roben nuestra esperanza. San Pablo, que acabas de citar también, Claudio, en su despedida, son palabras que yo le recuerdo a Timoteo, un chico de la parroquia que ahora se casa. Capítulo 4 de segunda carta a Timoteo. Léanla especialmente cuando crean que todo está perdido. Agarren a San Pablo de su despedida a Timoteo. Capítulo 4, versículo 7. Dirigiéndose a su querido hijo Timoteo. Despidiéndose. Diciendo que iba a ser derramado en libación, que iba a ser martirizado. Dice, he combatido el buen combate, he concluido mi carrera, he conservado la fe y ahora me espera la corona de gloria que el Señor como justo juez me dará en ese día. ¡Qué maravilla! Messi, cuánto entrena para ser campeón mundial. Nosotros tenemos que entrenar con tanta o más intensidad que Messi, porque la corona que nos espera, el campeonato que nos espera, la gloria que nos espera, no es comparable con nada. Gracias por todo. Ánimo, nos espera lo mejor. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, viva, viva! Sí. Un segundito. ¿Cómo no? En primer lugar, lo que quiero expresar es el reconocimiento al Padre Cristian y a quien lo ha acompañado acá en la presentación, porque cada uno, según sus circunstancias, toma algunas cuestiones de las que se han manifestado recién y yo me quedo con dos. La primera, la cruz no se subordina. Y segundo, los tibios serán vomitados. El Padre Cristian nos acompañó muchísimo en el Instituto Médico Mater Dei en los momentos más críticos, donde nos hicieron llegar un protocolo que está público. Alguien lo puede compartir, Mater Dei no lo comparte, su gente no lo comparte. A partir de los 13 años, cualquier niña puede presentarse a la institución y decir quiero hacerme un aborto y no hay que consultar a los padres. Entonces imagínense en Mater Dei, por el propio nombre que lleva, el choque que se produjo cuando a uno le quieren imponer y si no, queda fuera. La cancelación. La principal obra social de la provincia de Buenos Aires, en su protocolo, que cualquiera de ustedes puede ir mañana y decir, me da el protocolo, está ahí, está en un librito. Es derecho de los niños ir. Entonces, por favor, reflexionemos. Esta es una época en donde ahora tenemos próximamente una votación y vamos a tomar decisiones, cada uno tomará la que quiera, pero con las orientaciones que acaban de dar los expositores. No tener miedo, no ser tibio y la cruz no se subordina. Por eso, Padre Cristian, usted que siempre nos ha acompañado con su bendición y presencia, le agradezco muchísimo públicamente y a todos ustedes porque la verdad que ha sido un ámbito de una exposición intelectual, pero también de mucho corazón. La verdad que voy agradecido a Dios de haber participado con mi familia de este evento. Y si se puede hacer una oración
Sí, cómo no. para la bendición de este libro y que se proyecte. Y para nuestro nuevo arzobispo, también, Padre, si es tan amable. Muchas gracias. Vamos a rezar al principio y ahora, ante la bendición final, vamos a darle gloria al Señor por habernos regalado en la Virgen a nuestra Madre. El ángel del Señor anunció a María. Y concedió por la gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, oh Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podamos por los méritos de su pasión y cruz alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, vuestra familia, vuestros trabajos y estudios, permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría, auxiliadora, Madre mía. Por ti viví los años de inocencia, porque aprendí de labios de mi madre a invocar tu nombre cada día, auxiliadora, Madre mía. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muchas gracias. Ahora los aplauso a ustedes. Muchas gracias.